Melchor, Gaspar y Baltasar son los nombres de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, quienes en su día visitaron al niño Jesús en Belén y que en la actualidad, cada 5 de enero, por la noche, traen regalos a niños y niñas de todo el mundo. Pero, ¿estos Reyes Magos de qué tierras provenían? ¿Qué reinos reinaban? ¿Por qué regalaron oro, incienso y mirra al niño Jesús? ¿Existe alguna evidencia de que realmente hayan existido? Hoy contestaremos a estas y otras preguntas sobre estos 3 personajes tan enigmáticos. Y ya os adelanto que en realidad, en su origen, estos no eran ni 3, ni reyes, ni magos. Empecemos por el principio. ¿Sabemos cuál es el origen de los Reyes Magos? La única alusión de estos personajes en el Nuevo Testamento aparece en el Evangelio de San Mateo, en el que se menciona a unos magos de Oriente, de quienes no se da nombres ni se dice que fueran reyes, y ni mucho menos que fueran 3. El Evangelio solo cuenta que unos magos llegados de Oriente fueron guiados por una estrella, la estrella de Belén, para que adorasen al rey de los judíos que acababa de nacer, es decir, a Jesucristo. La Biblia cuenta que a pesar de sus buenas intenciones, su visita es causa de turbación general y despierta la desconfianza de Herodes, pues veía al nuevo Mesías como un rival a su trono. A pesar de ser anciano y de haber reinado ya por más de 30 años, Herodes le ruega que averigüen el sitio preciso del nacimiento del Mesías, con el fin de poder acabar así con su potencial competidor. Los reyes, que no sospechan de su vil propósito, encuentran al niño, lo adoran y obsequian oro, incienso y mirra. Un ángel previene a los magos de las malvadas intenciones de Herodes, así que deciden no regresar a donde él. Iracundo, el rey Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, episodio conocido como la matanza de los inocentes. Para entonces, José, padre putativo de Jesús, ya había sido avisado en sueños de que debía huir a Egipto con los suyos. Esto es lo único que se nos cuenta de los Reyes Magos en la Biblia, aunque para ser precisos, de momento deberíamos referirnos a ellos solamente como magos. A partir de este relato se fueron elaborando numerosas leyendas sobre los hechos y la personalidad de estas 3 figuras. Estas leyendas se encuentran en los llamados Evangelios apócrifos, es decir, los textos extracanónicos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret, textos que no fueron incluidos ni se aceptaron en el canon de la Biblia. Entonces, ¿de dónde surge la precisa denominación de los 3 Reyes Magos? Vayamos por partes. Empecemos primero por el número. ¿Cuándo y por qué motivo se establece que eran 3? Debido a la escasez de datos documentados sobre estas figuras, en los primeros siglos de la Iglesia cristiana se intenta definir sus historias y características. Los únicos datos canónicos, como hemos dicho, es que provenían de Oriente y que el objetivo de su viaje era reconocer en Jesús al Mesías de la humanidad. Por tanto, uno de los grandes enigmas era resolver el número de magos. En ese entonces, el número fluctuaba entre 2 y varias docenas. Finalmente, en el siglo V, el Papa León I estableció que eran 3, que descendían de las estirpes de Noé y que provenían de los continentes conocidos hasta entonces, Europa, África y Asia. El hecho de que fueran 3 se vincula tanto a la Santísima Trinidad como al número de continentes conocidos en aquel momento, pero sobre todo al número de regalos que estos personajes llevaron al niño Jesús. Pues si trajeron consigo 3 regalos, se deduce que debieron ser 3. Hablando de regalos, ¿por qué los Reyes Magos trajeron oro, incienso y mirra al niño Jesús? Los 3 regalos simbolizan la esencia de Jesucristo. Por ejemplo, el oro representa el metal de los reyes, por lo tanto, es un regalo ideal para el rey de los judíos. El incienso, por otro lado, se ha usado desde la antigüedad como una ofrenda a los dioses, y su fragancia simboliza la elevación de las oraciones al cielo. De esta forma, el incienso como regalo simboliza el reconocimiento por parte de los magos del lado divino de Jesús,
pues el recién nacido es el Hijo de Dios, ni más ni menos. Y finalmente el tercer regalo, la mirra, que sirve como representación del lado humano y mortal de Jesús, pues la mirra es una planta muy aromática que en la antigüedad servía para hacer perfumes, pero también para embalsamar a los muertos. Con este tercer regalo, los Reyes Magos reconocen la vulnerabilidad de Jesús como un ser que morirá, según la tradición, para salvar a la humanidad. Este regalo es, por lo tanto, el anuncio de los futuros padecimientos de Jesús y del sacrificio que deberá hacer. En resumen, los tres regalos representan la identidad de Jesús como Rey, Dios y hombre. Ya sabemos por qué son tres y el motivo de sus regalos, pero ¿y sus nombres? ¿Cuándo, por qué y de dónde surgen los nombres de los Reyes Magos? Los nombres de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen mencionados por primera vez en dos textos del siglo V. El primero titulado Excerpta Latina Barbari, en el que son llamados Melchior, Gataspa y Vitisarea. El segundo texto es otro evangelio apócrifo, el Evangelio Armenio de la Infancia, donde se les llama Baltasar, Melcón y Gaspar. Más tarde, ya en el siglo VI, aparece la primera representación artística de los Reyes Magos con sus nombres. Se trata de un conocido mosaico de la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en la ciudad de Rávena. En él se distingue a los tres magos ataviados al modo persa con sus nombres escritos encima y representando las distintas edades del ser humano. Melchor representa la juventud, Baltasar la madurez, Gaspar la vejez. El significado de sus nombres guarda relación con lo que representan cada uno. Como hemos dicho anteriormente, el Papa León I estableció que los tres reyes provenían de los continentes conocidos hasta entonces. De esta forma, Melchor es quien proviene de Europa y su nombre encuentra el origen en el hebreo y está compuesto por Malki y Or, que significa mi rey es luz o rey de la luz. Es quien porta el oro. El rey Gaspar procede de Asia y su nombre es de origen asiático. Concretamente proviene del persa Kansbar, que significa administrador del tesoro, y es quien lleva el incienso. Y finalmente Baltasar, el rey africano, cuyo nombre es también el nombre de un importante rey de Babilonia del siglo IV a.C., y significa en asirio Baal protege al rey. Baal es el antiguo dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad, adorado por varios pueblos como los babilonios, los fenicios y los filisteos. Baltasar es quien entrega la mirra al infante. Pero regresemos un momento al mosaico de San Apolinar el Nuevo. Como hemos visto, en este mosaico los tres reyes son representados con la tez blanca y rasgos caucásicos, y a su vez encarnan las tres edades del hombre. Y así es como se le representó durante la mayor parte de la Edad Media. No fue hasta finales del siglo XV en que el rey Baltasar empezó a aparecer con la tez negra, y los tres reyes, además de representar las edades, también representaron las tres razas conocidas en ese momento. Como curiosidad, tras la conquista de América aparecieron representaciones con 4 reyes magos. ¿Y quién era ese cuarto rey? En algunas representaciones adquirió el aspecto de un indígena americano, como en esta de Vasco Fernández. En otras adquirió el aspecto de un inca, como en la adoración de los reyes de Diego de la Puente, del siglo XVII. Pero la primera representación de los Reyes Magos de la que se tiene constancia se encuentra en la capilla griega de la Catacumba de Priscila en Roma, cuyos frescos están datados de entre los años 150 y 300 de nuestra era. En uno de estos frescos podemos ver, curiosamente, a 3 reyes, como siglos más tarde quedaría establecido por la Iglesia Católica. También vemos a María y el niño Jesús. Se puede observar que los reyes traen regalos en sus manos. Además, se les representa con distintos colores, pero los expertos coinciden en que estos colores probablemente representen los de los ropajes y no los de la piel, aunque no se descarta dicha posibilidad. Además, los encontramos representados con ropajes persas, con el característico gorro frigio. Como curiosidad, en estas mismas catacumbas también se encuentra la primera representación plástica de la Virgen María.
Bien, ya sabemos por qué son 3, el significado de sus regalos y por qué tienen los nombres que tienen. Pero, ¿de dónde proviene la idea de que los visitantes de Jesús eran reyes si en la Biblia solo se menciona que eran magos? La realeza de estos personajes se establece a partir de las profecías del Antiguo Testamento, que hablan de la llegada del Mesías, a quien incluso los reyes adorarían. En concreto, fue Quinto VII Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia Católica, quien en el siglo III creyó ver una mención a los 3 Reyes Magos en el Salmo 72 del Antiguo Testamento. Dicho salmo profetiza la llegada del Mesías a la tierra y formula lo siguiente: los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán obsequios, y se postrarán ante él todos los reyes, todas las naciones le servirán. Tras esta interpretación se añadió y popularizó la condición de reyes a los 3 magos de Oriente que fueron a visitar a Jesús y ofrecieron presentes. Ya tenemos el porqué del número, el por qué son reyes, y nos falta el último interrogante: ¿por qué son magos? ¿Eran acaso brujos con poderes mágicos? Pues no. La realidad es que los practicantes de magia eran severamente perseguidos y amonestados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ese motivo no podrían ser admitidos como adoradores de Jesús. La denominación de magos que se hace en la Biblia proviene del griego magos. Dicha palabra no se refería únicamente a los hechiceros, sino que también significaba hombres sabios, hombres de ciencia o astrólogos, es decir, sabios que a través de la lectura del firmamento estelar podían predecir acontecimientos como por ejemplo el nacimiento de un Mesías. En el contexto del Evangelio de Mateo, los historiadores creen más probable que la palabra mago se use en su acepción de astrónomo o astrólogo o de hombre sabio. Pero lo que es realmente interesante es que la palabra griega magos proviene a su vez del persa magusha, que significa sacerdote, pues los magus o magusha eran los sacerdotes en el zoroastrismo o mazdeísmo, es decir, la religión de los antiguos persas. El término llegó al griego como magos, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios, que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios, pero terminó significando simplemente y de forma general astrólogos o hombres de ciencia. Es decir, que cuando la Biblia dice que unos magos de Oriente vinieron a venerar al niño Jesús, en realidad se refiere a los sumos sacerdotes persas adoradores de Zoroastro. De esta forma, este pasaje bíblico debe interpretarse como una invitación a los paganos a convertirse al cristianismo, pues si los sumos sacerdotes de otras religiones e imperios adoran y reconocen al niño Jesús como Hijo de Dios, vosotros, hombres comunes, también deberíais. Esta interpretación queda fortalecida por el hecho de que la Biblia explicita que dichos magos provenían de Oriente, pues los magos, es decir, los sacerdotes persas, ya se encontraban dispersos en Israel y en todo el mundo helénico, pero los que fueron a venerar al niño Jesús no eran precisamente estos, sino que provenían del extranjero, de Oriente, probablemente de Babilonia. Los magos, al no ser judíos, simbolizan los primeros gentiles que responden a la llamada de salvación de Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia relata que estos sacerdotes y astrólogos de Oriente llegaron hasta la cuna del niño Jesús guiados por la estrella de Belén. Llegados a este punto, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿existió en el año de nacimiento de Jesús algún fenómeno astronómico que pudiera haber inspirado la estrella de Belén? Es importante subrayar que según las creencias de la época, los nacimientos de figuras importantes estaban vinculados a eventos celestiales. En este sentido, la aparición de la estrella de Belén, además de guiar a los magos, servía de profecía del nacimiento del Mesías. Pero, para poder saber si existió un fenómeno estelar que pudiera servir de fundamento para la estrella de Belén, es necesario fechar primero el nacimiento de Jesús. La realidad es que la fecha exacta del nacimiento de Cristo sigue siendo desconocida. A día de hoy, los estudios más recientes al respecto sitúan la llegada al mundo del Rey de los Judíos en algún momento entre los años 8 y 1 a.C., por lo que sí, paradójicamente, Cristo nació antes de Cristo.
Por otra parte, en la Biblia se narra que este hecho se produjo en una época en que los pastores dormían al raso, lo que convierte en bastante improbable que Jesús naciera durante el mes de diciembre. Hecha esta aclaración, prosigamos. Gracias a los avances tecnológicos, los conocimientos astronómicos actuales y a que los cuerpos celestes responden inequívocamente a las leyes de Newton, hoy los astrónomos pueden averiguar la ubicación que ocupaban las estrellas en el pasado. De esta forma, algunos investigadores se han aventurado a formular algunas hipótesis sobre qué fenómeno estelar pudo llevar a los Reyes Magos de Oriente a dirigirse hacia Belén. Una de las primeras opciones barajadas es el cometa. Sin embargo, según los registros, el cometa más cercano a la fecha del nacimiento de Jesús fue el famoso cometa Halley, pero este visitó la Tierra en el año 12 a.C. Además, los cometas por aquella época eran considerados señales de mal augurio, por lo que resulta aún más improbable que este fuera contemplado como una señal divina de la llegada a la Tierra del Hijo de Dios. Por lo tanto, el cometa queda descartado. Otra de las posibles explicaciones sugiere que la estrella de Belén pudo ser en realidad una supernova, es decir, la explosión de gran magnitud que sigue a la muerte de algunas estrellas. Las supernovas, de hecho, son susceptibles de emitir luz durante días e incluso semanas, lo que podría haber dado lugar a confundirla con una estrella recién nacida. Sin embargo, los registros vuelven a refutar esta hipótesis, ya que la supernova más cercana de la que se tiene información tuvo lugar unos 185 años después del nacimiento de Jesús. Otro de los fenómenos que podrían explicar la aparición de un punto brillante en el cielo que anunciara el nacimiento de Jesús se produjo en el año 6 a.C. y fue propuesto ya en el siglo XVI por Johannes Kepler, un astrónomo y matemático alemán conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. El evento que Kepler proponía como posible estrella de Belén fue la conjunción entre Júpiter, Saturno y la Luna, el cual supuso que podría haber brillado con tanta intensidad en el cielo como para ser considerada la señal que puso en camino a los Reyes de Oriente. Sin embargo, los avanzados cálculos actuales sobre la posición de los planetas del Sistema Solar a los que Kepler no pudo tener acceso parecen indicar que estos tres cuerpos celestes en realidad no se aproximaron tanto como para brillar con una intensidad excepcional sobre los demás astros, por lo que esta teoría también quedaría descartada. Otra posibilidad es Alpha Centauri, la estrella más cercana al Sol y la cuarta más brillante del firmamento. Hace 20 siglos era visible desde la latitud en la que están Jerusalén, así como Babilonia, Susa y Persia, posibles lugares de procedencia de los magos y desde donde habrían visto la estrella. A la medianoche, Alpha Centauri junto a Beta Centauri estaban justo hacia el sur, muy cerca del horizonte, casi posadas en él, y Belén está justo al sur respecto a Jerusalén, de modo que un viajero que se dirige desde Jerusalén hacia Belén va hacia el sur, es decir, dirección a Alpha Centauri. También en el Evangelio de Mateo se cuenta que la estrella iba delante de los magos, de modo que a la estrella de Jesús también se le podría llamar la estrella del sur. Hace 20 siglos se las podía ver trazando un corto arco durante unas 5 horas en torno a la medianoche de los días alrededor del 21 de marzo. Actualmente, tales estrellas y constelación no son visibles desde esas latitudes. La última de las hipótesis plausibles y con más apoyo es la estrella Sirio, cuya luminosidad a finales de diciembre domina el cielo junto a la Luna. Sirio, de hecho, es una estrella con el doble de masa de nuestro Sol y que supera su brillo hasta en 20 veces. Identificable a la izquierda del cinturón de Orión, según algunos astrónomos, fue esta estrella, denominada Sirius en latín, es decir, aquella que brilla, la que guió a los Reyes de Oriente hacia Belén, algo que parece respaldado por el hecho de que durante siglos sirvió a los navegantes para orientarse en el hemisferio norte durante la noche.
Eso sí, es realmente improbable que lleguemos a conocer con exactitud si la estrella de Belén se fundamentó en algún fenómeno astronómico real o si simplemente fue una invención retórica y mistificante para respaldar, más aún si cabe, que había nacido el Hijo de Dios. Por otra parte, la estrella de Belén podría simplemente ser una forma literaria para referirse a que los Reyes Magos se guiaron a través de las estrellas para llegar al lugar donde supuestamente había nacido el Mesías, pues las estrellas eran por aquel entonces la forma más común de guiarse durante los largos trayectos. Pero que existiera o no la estrella de Belén queda en segundo plano tras la siguiente pregunta: ¿realmente existieron los magos de Oriente? En la actualidad se pueden visitar sus reliquias en la Catedral de Colonia, en Alemania. Estas se encuentran en el interior de un gran sarcófago triple, dorado y ricamente decorado, y que supuestamente contiene los huesos de los Reyes Magos. El relicario, que fue realizado aproximadamente entre los años 1190 y 1225 por el orfebre Nicolás de Verdún, es considerado el relicario más grande y artísticamente exigente que se ha conservado de la Edad Media. Los 3 sarcófagos dan forma de basílica al conjunto, y las paredes del relicario están repletas de figuras en plata dorada de profetas, apóstoles y, por supuesto, en uno de sus extremos está representada la adoración de los Reyes Magos. Pero, ¿cómo acabaron los supuestos restos de los Reyes Magos en Alemania? Tras la visita de los magos al niño Jesús, la leyenda cuenta que estos se convirtieron al cristianismo y fueron bautizados y ordenados obispos por el apóstol Tomás. Desde entonces se dedicaron a predicar la palabra de Dios por la India, peregrinando por todos los pueblos y aldeas que pudieron hasta que se ganaron el favor de sus gentes. En pleno siglo XIV, el monje carmelita Juan de Hildesheim consiguió recopilar en el libro de los Reyes Magos un relato de la vida de los 3 magos desde que conocen a Jesús hasta que sus cuerpos se trasladan a la ciudad de Colonia. El monje afirma que los 3 magos construyeron muchas iglesias y se asentaron en el reino de Saba, actual Yemen. Allí gobernaron durante años y murieron de muerte natural a muy avanzada edad. Según él, Gaspar murió a los 130 años y Melchor a los 116. Los fundamentos históricos de este relato brillan por su ausencia. Otros cronistas, como Pedro de Rojas, ya en el siglo XVII, afirman que, en realidad, los Reyes Magos padecieron martirio en el año 70 de nuestra era, también a muy avanzada edad, pues en el año 70 ya habían pasado más de 7 décadas desde su visita al infante. Sea como fuere, una vez muertos los 3, supuestamente fueron enterrados en un mismo sarcófago en el reino de Saba. Permanecieron ocultos hasta que en el siglo IV Santa Elena, la madre del emperador Constantino, los hizo traer a Constantinopla, actual Estambul, puesto que ella, al convertirse al cristianismo, se obsesionó por recuperar todas las reliquias que guardaran relación con Jesús. Años más tarde, San Eustorgio visitó al emperador Constantino II en Constantinopla para que aprobara su nombramiento como obispo de Milán. Constantino II no solo aceptó su prelado, sino que además le hizo un regalo inolvidable: las veneradas reliquias rescatadas en el año 300 por su abuela, la emperatriz Helena. Ya en el siglo XII, durante la Segunda Cruzada, las reliquias de los Reyes Magos fueron saqueadas de Milán por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, que se las entregó al arzobispo de Colonia, Reinaldo de Dassel, en 1164. Desde entonces, las reliquias de los 3 reyes han permanecido allí, ocasionando una corriente constante de peregrinos hasta Colonia. Alrededor del año 1199, el emperador Otón IV entregó 3 coronas de oro para los Reyes Magos como donación a la iglesia de Colonia. Actualmente los huesos no son visibles, pues el relicario se mantiene cerrado. Aún así, existe una sola fotografía de los restos, y es esta. En ella podemos ver los cráneos de los 3 supuestos magos con las coronas de oro que Otón IV regaló a la iglesia de Colonia.
Que estos huesos, conservados en el relicario de los Reyes Magos, pertenezcan a los personajes nombrados en la Biblia, no se discutió hasta el siglo XIX, cuando la ciencia desafió a la religión. El 20 de julio de 1864, el relicario se abrió. Dentro había los supuestos restos, prácticamente completos, de los 3 reyes, envueltos en una fina tela. Los resultados de la investigación mostraron que ahí dentro había 3 esqueletos, el de un niño de 12 años y los de 2 hombres, uno de unos 30 años y el otro de unos 50. Un testigo ocular hizo la siguiente descripción. En un compartimento especial del relicario que ahora se ve junto con lo que queda de antiguas, viejas y podridas vendas, probablemente de viso y con restos de resinas aromáticas y sustancias semejantes, numerosos huesos de 3 personas, que bajo la guía de varios expertos presentes se podrían reunir en cuerpos casi completos, uno en su juventud temprana, el segundo en su virilidad temprana y el tercero más bien envejecido. Mi pregunta es la siguiente: si los reyes murieron martirizados en el año 70, es decir, 7 décadas después de su visita al Niño Jesús, ¿no deberían pertenecer los restos óseos a 3 ancianos? ¿O es que en realidad murieron poco después de su visita al rey de los judíos? ¿Es por lo tanto posible que estos sean los restos de los 3 reyes magos que fueron a adorar a Cristo recién nacido? ¿O son únicamente 3 esqueletos anónimos que se hicieron pasar por los de los magos a comienzos de la Edad Media? Otro análisis sobre las telas que envolvían los huesos, llevado a cabo en 1979, aseguró que habían sido elaboradas en el siglo II o III. ¿Fueron estos paños utilizados para envolver estas osamentas cientos de años más tarde de la fecha en la que los cuerpos conservados perdieron la vida? ¿O es que los cuerpos pertenecen también al siglo II o III? Sin más rodeos, ¿pertenecen los esqueletos de la Catedral de Colonia a los 3 Reyes Magos? La respuesta es no. Casi con toda seguridad que no pertenecen a los magos de Oriente. Sin embargo, esas reliquias sí nos conectan con el pasado y con el intrincado tapiz de historias medievales sobre las más misteriosas figuras del Nuevo Testamento. Sea como fuere, me gustaría terminar citando las palabras que Umberto Eco hace decir a Niceta en su obra Baudolino. Es la fe que las hace verdaderas, no las reliquias las que hacen verdadera la fe. Y hasta aquí este documental sobre los Reyes Magos. ¿Y a vosotros, qué parte de la historia de los Reyes Magos os ha parecido más interesante o sorprendente? Os leo en comentarios. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Si ha sido así, podéis dejar un me gusta y suscribiros al canal para no perderos próximas entregas. Nos vemos en el siguiente vídeo.